marcha que pide memoria, verdad y justicia por los desaparecidos de la dictadura. Es por eso que la convocamos para charlar un poco de todo esto a Anaït Aharonian. Para comenzar, queremos que nos cuentes un poco sobre tu historia. ¿Dónde surge tu historia? ¿Dónde crees que comienza todo esto? ¿Y qué es lo que pasa en el año 1973? Bueno, mi historia comienza como hija de un papá y una mamá que sobrevivieron al genocidio armenio. Nací en un hogar privilegiado a pesar de esta desgracia y este terror que sufrieron, privilegiado porque mi mamá y mi papá llegaron a construir comunidad, a construir y a poder abrazar, digamos, a todos sus compatriotas y ayudar en lo posible. Eso lo hicieron antes que yo naciera, pero cuando yo nací, absorbí toda esa lucha por verdad que siempre se estaba pidiendo. Las hermanas de mi papá fueron desaparecidas, siguen desaparecidas hoy, obviamente no sabemos nada, igual que están los desaparecidos uruguayos aquí, mis tías, no sabemos, como tantos otros ancestros de todos los que estamos en la diáspora. De ahí surgen Primera estas. generación, entonces, Yo soy Anaí, de armenios la en Uruguay. primera que nace, la primera, sí, nacida acá. Parece Ajá. increíble, porque decir, wow, todavía primera. Sí, realmente sí. Mm. Sí, y además sabiendo que mi papá formó parte de la primera República Armenia de 1918, o sea, hay mucha historia que me acompaña de chica por verdad y justicia, verdad y justicia, algo que siempre, sin saberlo porque era muy pequeña, lo fui absorbiendo y conviviendo. En mi casa además también se vivió todo lo que fue el trabajo de la mesa coordinadora de organizaciones juveniles armenias en Uruguay, que en el año 65 lograron que el Estado uruguayo reconociera el genocidio armenio. Eso fue todo un trabajo, como siempre decimos, ¿no? O sea, los gobiernos no se le ocurren las cosas, sino porque hay una organización atrás que pone el tema en el tapete y logra sus objetivos. Todas esas cosas las vivía en un siglo XX lleno de luchas en el mundo entero, luchas por la liberación, por la descolonización. África todavía estaba colonizada por los estados europeos, se estaban descolonizando. La guerra en la Argelia, Vietnam, digamos, había un montón de ejemplos, nuestra América que estallaba en conflictos porque se estaba viviendo muy represivamente y con muchísima injusticia. Como dice el premio Nobel Saramago, democracia no es solo el hecho de ir a votar, hay democracia cuando hay democracia cultural, social y económica, además de la elección en el acto electoral. Entonces, todas esas cosas, más la revolución cubana, más todos los movimientos que estaban ocurriendo referidos a pelear por nuestros derechos, que es algo que a veces no se sabe. Los pueblos tienen derecho a la rebelión, y eso es algo que te hace sentir fuerte cuando tenés pares, ¿no? Mujeres y hombres de tu edad, un poco más grandes, un poco más chicos, que están enfervorizados con todas esas posibilidades de tener un mundo mejor, como nos está pasando ahora. Hay 200.000 pobres nuevos, caramba, 100.000 nuevos y se suman no sé cuántos más. Eso no es justicia, falta de justicia. Entonces, en esos momentos, en la década de los 60, peleamos de distintas maneras, cosas que podríamos estar de acuerdo, cosas como no. Stashnak Tutyun sabe muy bien, como cualquiera de las otras organizaciones armenias, cómo desde determinadas filas se critican actitudes tomadas, entre otras pelean por otras, ¿verdad? Así como fue la operación Némesis. Sogomontes Lirian marcó algo muy importante, que fue el que inspiró a, a Rafael Lemkin para acuñar el término de genocidio. Y caramba, si hoy decís lo que hizo Sogomoto, uy, caramba, qué horrible, no sé qué. Bueno, hay que contextualizar y por eso yo quería decir cómo se vivía un momento de efervescencia por un lado y de muchísimas injusticias por doquier, y yo sentía que no podía ser indiferente a todo eso. Entonces, al no ser indiferente y querer involucrarme de la misma manera que quiero que haya justicia para el pueblo armenio, yo me tengo que involucrar en las demás causas para poder lograr que todos unidos peleemos por las causas de todos los pueblos que necesiten su autodeterminación, sus libertades o lo que fuera. Así es que, bueno,
Acá la cosa se profundiza y viene una dictadura cívico-militar, o civil, se dice civil y militar, ¿verdad? No era solo militar. Más los militares son el brazo armado de la oligarquía, el brazo armado del poder económico que quería, de alguna manera, echar abajo toda la fuerza que había por cambiar. Y sabemos que como está pasando con las mujeres en todo el conflicto y la guerra en Artsaj, y también que toca Armenia, las mujeres sufrimos vejámenes, violaciones sexuales y violencias por parte de los poderosos, por parte de los militares que están actuando, y por eso nos preocupa y relacionamos lo que nosotras como presas políticas, que tenemos una denuncia hecha en la justicia uruguaya, no es que lo estemos hablando por los costados, no, hay denuncias con hechos comprobados, y esas mujeres que sufren todo eso hoy en Artsaj y en Armenia, ¿cómo están siendo contempladas? Nosotros escuchamos que la preocupación por los soldados muertos y los desaparecidos y que tienen que volver al territorio armenio. Fantástico. Esos soldados que tenemos por ellos que luchar por la justicia por ellos, tienen una madre, tienen una hermana, tienen una hija. ¿Qué les pasó a esa madre, a esa hermana, a esa hija? ¿Fueron dejadas? La humillación que sufrieron solo por defender su territorio, esas mujeres tenemos que atenderlas, porque el trauma que tuvieron es atroz y todavía están bajo peligro, aún persiste. Entonces, no es tan sencillo cuando ellas, como todas y como fue la diáspora, tuvieron que agachar la cabeza para decir, acá tengo que trabajar para traer el pan a la mesa de mi casa y seguir adelante como si no hubiera pasado nada. Te blindas, ¿no? Haces como un manto de Y protección. yendo a una comparación de esto que decís que está muy interesante, que tiene que ver con las secuelas de los hechos que tanto mencionamos, en tu experiencia personal, en estos años que estuviste como presa política, ¿cuándo vos después de vivir la miseria humana en su mayor esplendor, ¿cuándo vos lográs rearmarte y salir y estar hoy hablando y pidiendo justicia por los desaparecidos? ¿Cómo es ese proceso en relación a este trauma que te puede generar esta situación, así como la situación que viven nuestras compatriotas en Armenia y en Artsaj? Bueno, tú hoy dijiste, yo estuve presa desde el 11 de septiembre de 1973, ese 11 de septiembre es distinto que otros que recuerdan, hasta el 10 de marzo del 85. En todos esos años estuvimos juntas las mujeres y pudimos ir digiriendo muchas cosas. No pudimos trabajar determinados temas por las condiciones en las que estábamos, ¿no? Es decir, estábamos en una situación de vulnerabilidad muy grande, no teníamos herramientas para poder apoyarnos, además, si conversabas determinadas cosas quedabas encerrada ahí, y ahora si yo converso con alguien, con un grupo de contención, después que conversé todo eso, me vengo a mi casa y estoy en otra. Ahí en la cárcel, mientras te están hostigando y la persecución de los dictadores, del terrorismo de Estado hacia las mujeres fue minuciosamente planificado y cotidianamente planificado para destruirnos como seres humanos, quebrar nuestra dignidad, hacernos arrodillar de alguna manera desde nuestra cabeza. Y nosotras naturalmente peleábamos por que no lo lograran. Y eso es algo que surge, no es porque seas ninguna heroína, porque no hay que ser heroína. Cuando te toca y tenés que ver cómo salís. Y se puede salir en colectivo. Parece más fácil porque tenés otra gente con quien donde apoyarte, pero también la convivencia colectiva implica un trabajo permanente para poder interactuar, para poder bajar las aguas cuando se encrespan, porque ellos están permanentemente generando situaciones para dividirnos, para ponernos una contra otra, etcétera. Están ahí, están del otro lado de la reja planificando, lo mismo que está haciendo Azerbaiyán hoy, con esa amenaza permanente de que ya entro y te reviento lo que queda de territorio. Esa incertidumbre es mucho más embromada que el golpe en sí. Y eso se trabaja al principio inconscientemente, porque no estábamos, o sea, muy jóvenes, y lo íbamos haciendo porque es esa cosa de la supervivencia.
la supervivencia, la necesidad de sobrevivir a todo eso, te hace buscar trampas y cosas por las cuales logras crear la creatividad. Bueno, por eso se habla del famoso tapiz que dice Ayatutun, muchas cosas que dice, no me dejas hacer, bueno, caramba, por acá vamos a ir a tratar de trampearte y buscar, y toda esa cosa como cantar Himiel Lereng, silbar Himiel Lereng, silbar la danza de los sables de Hachaturian, que hay un cuentito corto hecho por una compañera, esas cosas te levantan porque era la historia de mi pueblo que yo lo estaba ahí teniendo como mi soporte. Eso me parece una de las cosas que me fortaleció muchísimo porque me estaba sintiendo lo mismo. Y Miel Lorenc es muy clara con respecto a lo que estaba pasando. Entonces, entendiendo esto y que está pasando hombres y mujeres, obviamente, y los niños de Artsaj y de Hagastán. Entonces, Hervé Heru Garodem, que es Ovi Manush Hayrenik, eso que recitaba de pequeña, decís, caramba, cuántas cosas tenemos que pensar y cómo podemos ayudar, y no es, bueno, yo me quedo tranquila con mi conciencia, mandé plata, mandé ropa, mandé qué sé yo, es algo más profundo, también se precisa el dinero y la ropa, ¿no? Por favor, pero además preocuparnos y sobre todo en una sociedad patriarcal, si acá se está peleando tanto, allá muy patriarcal también, y en estado de guerra se hace mucho más profunda el machismo, digamos, porque bueno, los varones son los que están yendo al frente y de alguna manera se perpetúan esas malas prácticas con respecto al rol de la mujer, que en definitiva es el sostén de toda esa familia y la comunidad. Se van los minutos y que no quiero aburrirlos con esto, pero creo que están muy relacionadas las dos realidades y que hay que trabajar. En esta relación ha habido una experiencia de trabajo conjunto en la mesa coordinadora, vos me lo comentabas en el año 2015, vamos a entrar en ese tema si te parece. Bien. Una cosa interesante, en el año 2015 bueno, toda la comunidad volvió a unirse para la conmemoración del centenario del genocidio. Y eso que decíamos, ¿no? Si yo me tengo que involucrar con otras luchas, tengo que ayudar. Bueno, pasó un hecho, es que fuimos con algunos jóvenes de la colectividad al local de madres y familiares de detenidos desaparecidos en Uruguay, en la calle Nicaragua, a la vuelta del IPA. Y cuando yo entro, estaban muy preocupados los familiares porque, bueno, ya las viejas se están muriendo y no tenemos noticias, todavía no han aparecido los cuerpos y son 40 y pico de años y, bueno, toda esa situación de angustia comprensible. Y los estoy escuchando, mirando, y en eso irrumpen los chiquilines de 19, 20, 21 años de la colectividad. Y dicen, bueno, nosotros en el centenario del genocidio, fue una inyección de esperanza que lograron esos chiquilines en ese local, que unos días después hubo un acto en el Paraninfo de la universidad, porque venían padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, en México, y Rubén Olivera, nuestro cantautor, uno de los autores de A Redoblar, Rubén Olivera, que tiene un hermano desaparecido, ahí hizo mención a la inyección de esperanza que habían dado esos jóvenes armenios a madres y familiares detenidos desaparecidos, por la esperanza de que las generaciones continúan en la lucha. Los objetivos que son que aparezcan los desaparecidos, que sepamos la verdad, que sepamos todo, evidentemente es largo plazo. Hoy estamos a 106 años de genocidio, del llamado genocidio cuando empezó mucho antes también, ¿verdad? Pero digamos, pero más de 100 años y seguimos reclamando en un Estado turco que sigue negando y está cada vez más agresivo. Se agrega Azerbaiyán, los drones que mandó Israel, que hoy está bombardeando y ocupando más territorio del pueblo palestino. No podemos ser indiferentes a todo eso. Entonces, esos jóvenes que inyectaron esa energía, esa esperanza en familiares, fue muy lindo porque ese año 2015 la marcha del 20 de mayo, pero la marcha del 24 de abril fue gigantesca, porque esos jóvenes lograron involucrar a todas las organizaciones. Yo digo, si hay descendientes de armenios, porque ya no son armenios de nacimiento, que estudian, están relacionados a un gremio.
si trabajan, están relacionados a un sindicato. Entonces nosotros pedimos apoyo a los sindicatos, a los gremios, a las organizaciones políticas, a todos, para que se involucren en esta causa. Entonces, después del 2015 se desinfló eso y las marchas fueron muy pequeñitas. Entonces, volver a ese espíritu de conmovernos y realmente involucrarnos. Ahora van 2 años que son virtuales, pero hay muchas formas de hacerlo y es arrimarse en el barrio. Se hacen margaritas, esa flor con un pétalo que falta, como la que tengo acá atrás. Uh-huh. Es muy fácil hacerla, o con la conseguís o te la acercan, y entonces a veces hay lugares donde en un barrio, en una placita, se plantan, es decir, con un palito se plantan margaritas, se viralizan fotos, de alguna manera se van transmitiendo ese dónde están, que es lo que se está preguntando todavía, y hay información, no se da, y vos sabés que el no darte información es profundizar la angustia, la incertidumbre. ¿Por qué no me dicen dónde está mi marido que fue desaparecido? ¿Por qué no me dicen dónde está mi hijo que fue desaparecido? ¿Por qué no? Bueno, lo mismo que estamos diciendo los armenios, por todos nuestros desaparecidos, por todas nuestras mujeres violadas, vejadas de todo tipo, por nuestros hijos y por todos los que hoy están sufriendo y tienen esa incertidumbre, que la tienen como una espada clavada en su pecho y sobre su cabeza. Entonces, involucrémonos, es el 20 de mayo, es el mes de la memoria, pero como en una canción del 1 de mayo que tiene Rubén Olivera, dice: el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, los demás días, ¿de quién son? Entonces preguntemos, el mes de mayo es el mes de la memoria, los demás meses, ¿nos olvidamos? No. Entonces, sembremos esa memoria día a día, mes a mes, pero tratando de abrir nuestros horizontes y saber involucrar e involucrarnos nosotros mismos en todo esto. No sé si por ahí era lo que las inquietudes y los tiempos en que se van. Sí, sin duda que es importantísimo quedarnos con este último mensaje que dabas, así como varios conceptos que quedan resonando, ¿no? Esto de que al final la incertidumbre es peor que el golpe en sí. También quiero recalcar lo que decías del involucramiento entre las distintas causas, y traigo a colación un mensaje que nos ponen en este momento en el vivo de YouTube, Roque Marcos, que dice: todos somos armenios, y creo que esto se puede traducir a todas las causas, ¿no? Porque en definitiva todos somos defensores de los derechos humanos, y he ahí el asunto y ahí la unión que esperemos nos pueda sacar adelante de una o de otra o de todas. Muy bien, te agradezco mucho, una síntesis muy linda. Gracias a vos, Anaí, por todo lo compartido. Es súper especial escucharte y sobre todo quedarse pensando. Muchas gracias a ustedes y la seguimos cuando quieran. Abrazo. Que pases bien. Hasta luego. Volorit.